Regresamos al despertador. Minuta Vares Mirabal, presidenta de Opción Democrática, está hoy con nosotros. Antes de irnos a la pausa te preguntaba, dentro de toda esta discusión, todo este ambiente de crisis que ha habido en los últimos días por la aprobación de la ley de partidos políticos y lo que se dio en el Congreso, ¿cómo tú analizas la actuación de la oposición? Bueno, primero no me sorprendió para nada porque era algo que se veía venir. Es decir, había que ver varias declaraciones de uno de los dirigentes del PRM, de su vocero, es decir, varias de sus participaciones en la televisión y en los medios de comunicación eran en la dirección de reafirmar su convicción, como ellos dicen de siempre, de que estaban de acuerdo con ese tipo con las primarias, con un padrón de la Junta Central Electoral abierto. Así que no creo que haya sorprendido a nadie. Bueno. Ellos están jugando ahí, lo que se está jugando, yo creo también más que el tema de las primarias abiertas y las primarias cerradas o el padrón del partido o el de la Junta, es el liderazgo a lo interno del PRM, es decir, una lucha de poder que no se diferencia mucho de lo que está ocurriendo en el partido oficial. Es decir, también es una lucha por dos dirigentes dentro de un partido. Y por lo tanto, los legisladores ahí hasta ahora pareciera que están de un lado y otro. De un lado o del otro, exactamente. Bueno, hay una consecuencia natural, lógica, que se deriva de todo lo que ha ocurrido. Y es la experiencia de que es muy difícil desplazar el poder del Partido de la Liberación Dominicana dentro del aparato del Estado, yendo cada quien por su cuenta a las elecciones. Si algo han demostrado los PLDistas en el poder, el sector oficial particularmente en este caso, es su vocación de eternidad, por una parte, pero por otra parte la determina... y lo están reafirmando con el diseño de eso que aprobó el Senado. Correcto. Pero por otra parte la determinación de imponer a rajatabla la reelección, porque en el fondo todos los escarceos que estamos viendo, ¿qué tienen como telón de fondo? Así, a la franca. Uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con estas discusiones de las primarias abiertas cuando la solución es tan fácil? Decir, bueno, acójanse a sus estatutos, haga cada quien su cosa. Y resuelva su problema en el comité político del PLD. Bueno, pero ¿qué hay? Entonces, yo pregunto, ¿la oposición va a ir a unas elecciones con el mismo marco de referencialidad y de práctica política de las elecciones pasadas? No va a haber una unidad de todas las fuerzas, porque es la única manera, yo no veo otra manera que no sea compactando puntos de vista, acción, práctica, contra el enorme poder que acumula el partido oficial. Bueno, en esa pregunta hay dos preguntas. Claro. Una que voy a tratar de responder rápidamente, que en mi condición de demócrata, y por lo tanto yo apuesto siempre a la necesidad de proteger las instituciones. Quizás uno de los aspectos que más me preocupan de todo esto es que se haya llegado hasta aquí, a donde entonces se empieza a hablar de que hay soborno en el Congreso o del peligro del soborno, que es lo que debiéramos evitar, lo que debiéramos cuidar. Nunca debió llegar hasta ahí para que se diera esa oportunidad, que finalmente lo que hace es debilitar más la institucionalidad, la poca institucionalidad, si es que quedara alguna, si han dejado alguna en pie. Y yo entiendo que a la institución del Congreso tenemos que protegerla mucho, porque es de todas las instituciones de la democrática, la más democrática, la que tenemos que trabajar más, la que tenemos que cambiar, está en la base de todas las posibilidades de cambio hacia la construcción democrática que tenemos. Entonces, eso es un aspecto. Y el otro, que es el de, es decir,
cuál es el compromiso, ¿verdad? O sea, ¿qué hay si hubiera algún compromiso? Yo creo que ninguno. No tienen ningún compromiso con ese cambio, por el contrario, no tienen ningún compromiso con que haya una ley o con que pueda haber competencia entre los partidos, porque no son demócratas, porque no lo son. Y lo otro es con el tema de la unidad, en lo que estamos afanados, en lo que estamos trabajando muchísimo, en esa necesaria posibilidad de ir aliados, un grupo de partidos que estemos dispuestos a caminar juntos, pues nosotros hemos venido haciendo esa propuesta. Hemos venido haciendo la propuesta, reuniéndonos con diferentes organizaciones para construir lo que nosotros llamamos en Opción Democrática un frente alternativo. Un frente alternativo que parta de una premisa fundamental, que es una base para cualquier construcción democrática, que es el compromiso con el fin de la impunidad y de la corrupción, que no es posible evadir después del 2017 en la República Dominicana, pero no es fácil. No es fácil. No es difícil, es decir, hemos estado... bueno, primero somos un partido pequeño, somos partidos pequeños en términos generales, y somos todavía débiles y además apuntan a debilitarnos más y a impedir que haya alternabilidad en la República Dominicana. Eso es lo que pretende ese proyecto aprobado por el Senado. Y segundo, que todo el mundo dice que sí, y van a los programas de televisión y dicen sí, yo estoy de acuerdo, sí, y después a la hora de la verdad o no responden o no asisten a las reuniones, o en fin, no es tan fácil, pero igual no nos vamos a cansar, igual vamos a seguir trabajando porque el país, porque la construcción democrática en la República Dominicana exige de nosotros eso. Opción Democrática está en un momento importante de su cortísima vida, ¿verdad? Porque lo que tenemos son 2 años como partido, estamos en un momento en que esperamos que finalmente se haga justicia y que se pueda reconocer el partido, porque cumplimos con todos los requisitos que exige hasta ahora la Junta Central Electoral y se nos abusó, y estamos esperando ese momento y queremos hacer nuestro congreso formal tan pronto se nos dé el reconocimiento, y seguir trabajando en esa concertación, en esa búsqueda de una propuesta que sea verdaderamente alternativa en la República Dominicana y que pueda sostenerse en una agenda básica común, que no puede ser tan amplia, ¿verdad? Porque la existencia de los partidos tiene sentido en la medida en que cada uno tiene una visión de país, tiene una propuesta de país, se orienta en una dirección o en otra dirección. Por eso yo siempre aclaro, cuando dicen el bloque de oposición, yo digo no existe tal cosa como bloque de oposición, porque ahí hay tendencias que son absolutamente distintas y algunas de ellas incluso están caminando en una dirección y otras están caminando en otra dirección. Entonces, no puede ser, eso sería el fin de la política, no importa nada, no es el país que queremos construir y que nos merecemos, no puede estar por encima de esa posibilidad, de modo que tú tienes que aliarte, que buscar la unidad con gente, con otros partidos que tengan la disposición de caminar juntos en esa construcción de la democracia, en esa decisión de terminar en la República Dominicana con el imperio de la impunidad y de la corrupción que se ha impuesto siempre y que sobre todo después de 1961 es la base, el sustento fundamental de lo que tenemos. Bueno, muchísimas gracias, Minú. Siempre se nos quedan temas. Esperamos que en lo que respecta a lo que va a ocurrir políticamente en este país, esta es una semana muy caliente, según parece,
volvamos a hablar sobre el tema Cuando aquí en haya el desenlace. Despertador. Con muchísimo gusto, porque tenemos que tener esperanza, tenemos que tener expectativas, no podemos pensar que estamos condenados Así a es. elegir siempre entre Danilo, Leonel o los mismos viejos. Gracias a Minú, gracias a usted.